Gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte, fuerte aplauso al Señor, por favor? Digan conmigo, Dios es bueno. Amén. De verdad que este curso ha sido de gran, pero de gran bendición. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si son tan amables, en Mateo 16, 27. Y cuando lo tengan, se pueden poner de pie por reverencia a la palabra de Dios. Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Ya cuando vea todo el mundo de pie, quiere decir que ya todo lo tenemos. Amén. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a cerrar con esta clase que titulamos Religiones, sectas e herejías. Y de verdad que ha sido un viaje extraordinario. ¿Alguien dice amén? Hemos hablado acerca de falsas enseñanzas, falsas doctrinas incrustadas en algunas iglesias evangélicas, como el evangelio de la prosperidad, la confesión positiva. Hemos visto sectas que les dimos una respuesta bíblica, como a los sabatistas, a los mormones, a los testigos de Jehová, ¿verdad que sí? A la iglesia tradicional, nuestros amigos los católicos. Y también hablamos acerca del Islam, del judaísmo, religiones muy fuertes, por ejemplo el budismo. Y después, ya para terminar, fuimos viendo algunas creencias o ideologías también muy comunes, por ejemplo los masones. Y yo no sabía, pero aquí en Walnut Grove hay un lugar de reunión de los masones, ¿verdad? Vimos lo que son los masones, la masonería y diferentes otras religiones y sectas. Pero hoy vamos a terminar con el Hare Krishna, ¿verdad? Eso está en la página 160 de sus libros de estudio de religiones, sectas y herejías. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el movimiento Hare Krishna, Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, es una de las muchas sectas orientales que proliferan en América Latina. Se ve que es una secta falsa cuando se la examina a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. El objetivo del culto es promover esclarecimiento espiritual y difundir el puro amor de Dios. Diga conmigo, esclarecimiento espiritual. Entonces, el Hare Krishna busca traer esclarecimiento espiritual. Y viene nuevamente de los orientales, pero la palabra de Dios nos dice que el esclarecimiento espiritual, el único que lo puede traer es el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Ha cegado y ha entenebrecido, ¿qué? El entendimiento, para que no le resplandezca a las personas la luz de ¿quién? De Cristo, del evangelio, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros vamos a evangelizar a alguien, o vamos a hablarle a alguien de la palabra de Dios, o tenemos algún familiar, amigo, conocido que nos interesa que no perezca por la eternidad en el infierno, sino que conozca la salvación a través de Cristo, lo primero que hacemos para que él tenga ese esclarecimiento espiritual y le resplandezca la luz del evangelio, digan conmigo, es orar por él. Orar por ella o orar por ellos. Porque nadie puede llamar Señor al Señor Jesús si no es por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Entonces le pedimos al Espíritu Santo de manera específica que sea Él quien recorre el velo del entendimiento, que sea Él quien les dé esa claridad espiritual, y cuando ellos puedan ver espiritualmente, entonces van a saber que Cristo Jesús es Rey, Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Ayer yo estaba dando clase de membresía a un grupo de hermanos y hablábamos acerca de la adopción. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo,
que el Señor Jesús nos adoptó como hijos de Dios. Y el adoptado, yo les decía a los hermanos, tiene una gran bendición que los hijos que tú tienes propios no tienen. Mis niñas propias yo no las elegí, el Señor las eligió para mí. Pero si llegara a adoptar a alguien, yo lo elijo o la elijo. ¿Me estoy explicando? Y esa es la bendición de la adopción. El Señor nos escogió. ¿Alguien dice amén? Cuando nosotros tenemos esa claridad espiritual y nos resplandece la luz del Evangelio y venimos a los pies de Cristo, no es cosa sencilla, es algo glorioso y es un gran privilegio. Es tan grande el privilegio que tenemos que dice la palabra de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Es un gran privilegio ser hijos de Dios y ser cristianos, porque la palabra de Dios dice, no es que ustedes hayan escogido a Dios, sino que Dios ¿qué? Los escogió a ustedes. Es tan grande ese privilegio porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esta religión trata de darle esclarecimiento espiritual a la gente, pero sabemos que el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Amén. Pero también quiere difundir solamente el amor de Dios. En el seno de la sociedad moderna, sus devotos siguen en ascetismo hindú tradicional y tienen un estilo de vida comunitario en que los nuevos adeptos son sometidos diariamente a un constante lavado de cerebro. Diga conmigo, lavado de cerebro. La mayoría de sectas, la mayoría de congregaciones en las cuales se predica la falsa doctrina o se enseñan falsas doctrinas, siempre tienen que ver con manipulación. Diga conmigo, manipulación y lavado de cerebro. ¿Me siguen hasta aquí? Y eso es lo que ellos tratan de hacer. Ahora yo les hago una pregunta, ¿será que en nuestra iglesia, vamos a decir, porque no me atrevo a meter las manos al fuego por otras, ¿verdad? Pero en nuestra iglesia, ¿será que nos lavan el cerebro? Se nos enseña y se nos predica la palabra de Dios. Pero cuando alguien viene y me dice, es que ahí les lavan el cerebro, yo siempre le digo a la gente bromeando, no nada más el cerebro, el corazón, la mente, el carácter, nos lavan completitos. ¿Me dicen amén? ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos? Lavarle los pies a los discípulos era la tarea y el deber, la responsabilidad y el trabajo del criado de la casa. En los tiempos bíblicos la gente utilizaba sandalias sin calcetines. Y en las tierras bíblicas pues eran tierras llenas de polvo. Entonces la gente caminaba con sandalias y ustedes saben que caminar con sandalias pues no es cosa fácil, es suela plana. Y caminar con suela plana es cansado después de todo el día. Entonces tierra polvosa, calzado plano y sudor corporal, ya ustedes sabrán, ¿verdad? Llegaban las visitas a un hogar y el criado, la persona de servicio, lo que hacía para atender a los criados era que les quitaba las sandalias, traía agua y comenzaba a lavarles los pies. Por eso es que Pedro dijo, no, tú no me vas a lavar los pies a mí, yo te los voy a lavar a ti. Y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pablo reacciona, estoy diciéndoles esto por lo que dice esta secta sobre el lavado o lo que hace el lavado de cerebro. Dios no nada más quiere lavarnos el cerebro, porque qué bueno que nos lave y nos cambie y nos transforme con esa agua viva que es la palabra de Dios, el cerebro, sino que también haga el corazón, los pensamientos y los pecados. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces Pedro llega y le dice, entonces no nada más me lave los pies, lávame completo. Y la palabra de Dios dice, el que ha sido lavado ya no tiene necesidad de volver a ser lavado.
Ahora, aparte de ser una lección de humildad, ese relato bíblico nos enseña más que una lección de humildad. Lo que estaba enseñando el Señor son simbolismos bíblicos. El agua representa el poder que tiene el Espíritu Santo de limpiarnos, de santificarnos, de lavarnos. El polvo en los pies representa el pecado. Diga conmigo: el pecado. Y el caminar representa el caminar en la vida cristiana. En la vida cristiana habrá momentos en que se nos va a pegar el polvo del pecado, pero hay una persona, un agua purificadora, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que nos limpia de todo pecado. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿cuándo nos lavó completamente? A través del sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice: el que ha sido lavado, ya ha sido lavado, y solamente una vez. Lo único que hay que lavarle son los pies, porque en el caminar cristiano en ocasiones agarramos polvo de pecado y tenemos que vivir en un constante arrepentimiento. La iglesia cristiana evangélica no debería de lavar el cerebro. La iglesia cristiana evangélica debería de predicar un mensaje donde el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo lave la mente, el corazón, los pecados y todo nuestro ser, de tal manera que seamos completamente transformados para la honra y la gloria del Señor y para testimonio del poder que Él tiene transformando vidas. ¿Alguien dice amén? Déselo más fuerte, Señor, ese aplauso. Ahora, si nosotros decimos que hemos conocido la verdad nos hace libres, nos cambia y nos transforma. Yo no creo en alguien que se haga llamar cristiano que no tenga una transformación constante. Las luchas van a venir todos los días. Hoy vencemos unas y mañana vencemos otras. El capítulo del día de hoy en el reto de los hombres, un hombre de verdad, está extraordinario. El capítulo 11 y el reto de hoy nos habla acerca de la lujuria y nos da las claves bíblicas para no caer en la tentación de la lujuria, para salir corriendo de la tentación, y nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Extraordinario. Cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios te transforma. Y eso es el capítulo 11. Si les cuento todo lo que hemos aprendido en los retos anteriores, lo que estamos experimentando en el ministerio de hombres es algo glorioso, se los digo de verdad. Y yo estoy seguro que si tomamos la decisión de poner en práctica lo que estamos aprendiendo al leer este libro y los retos que estamos teniendo, nuestras vidas van a ser cambiadas y transformadas por el poder de la palabra de Dios. No hay un cristiano verdadero que se exponga a la palabra y que no sea transformado. Los únicos que no son transformados son aquellos oidores olvidadizos, que no son hacedores. Y esos oidores olvidadizos, dice la palabra, que se engañan a sí mismos. Volvamos al Hare Krishna. Les hago una pregunta: ¿será que todo es amor de Dios? No. Dice la palabra de Dios: no se confundan. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque es un Dios de amor, también es fuego consumidor. Y Dios a quien ama, disciplina y corrige a aquel que toma por hijo. De hecho, sus misericordias son nuevas cada mañana, pero tarde que temprano su paciencia y su misericordia se acabará. Y en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, la palabra griega para abrir y cerrar de ojos es átomos, que significa parpadeo. Nadie cuenta un parpadeo, lo hacemos de manera natural. Y les aseguro que si les digo, a ver, parpadee, le hace así y toma más tiempo. Pero cuando parpadea sin darse cuenta, es en un instante. Dice la escritura que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a arrebatar. La palabra griega para arrebatar es zarpazo,
que significa tomar con violencia. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos Él arrebatará a su iglesia para reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En el aire, y entonces le veremos cara a cara. Y la palabra que Dios dice, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, se va a llevar a cabo. Porque en ese momento, cuando la iglesia sea arrebatada, la paciencia de Dios se acabó y ahora vienen solamente los juicios. 3 años y medio en donde Dios no hace nada y le permite al anticristo que haga su labor. Pero los últimos 3 años y medio, llamada la gran tribulación, de esos 7 años, viene el juicio sobre los seres humanos y sobre el planeta Tierra, uno tras otro, como nunca antes nadie había conocido la ira de Dios. Lo que vemos en la Biblia de Sodoma y Gomorra y el diluvio se queda corto con las copas de la ira, con los jinetes y sus caballos, con los sellos de la ira de Dios. Dios es amor, pero no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. ¿Me dicen amén? El recuento histórico: en la remota India se desarrolló a principios de nuestra era cristiana una nueva etapa de la religión primitiva, el hinduismo. Se trataba de la más reciente revelación escriturística de aquella religión. El Bhagavad Gita, una literatura devocional presentada en forma de escenificación que tiene su comienzo en una agitada escena de batalla. En esa escritura el orador principal es el dios Krishna, que se presenta en forma de un conductor ¿de qué? De carro. Entonces, ¿quién es Krishna? Diga conmigo, el dios conductor de carro. Krishna se declara la encarnación del dios Brahma, ya hemos hablado mucho acerca de eso. Hasta entonces un dios impersonal. De ahí en adelante han aparecido varios gurús diciendo que son encarnaciones del dios ¿qué? Krishna. El más reciente de ellos fue el gurú AC, y ahí les dejo el nombre. Hoy día reverenciado casi como un dios por todos los adeptos del movimiento Hare Krishna. Ellos lo presentan como el representante de una corriente de maestros espirituales que comenzó con Krishna, la suprema personalidad de Dios, y el maestro espiritual ¿qué? Original. Diga conmigo, un hombre que se dijo ser Dios. Esto ha venido desde, en mi país decimos, desde los asientos de la olla. De hecho, el sabio Gamaliel, en el libro de Hechos, cuando estaba surgiendo todo este movimiento cristiano a causa de Jesús de Nazaret, él dijo: han venido muchos diciendo yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y aún muchos hay locos diciendo yo soy Dios encarnado. Hasta la fecha, ¿verdad? Y Gamaliel dijo: si esto es de Dios, no va a haber quien lo detenga. Más de 2000 años después, y véanos aquí, porque es de Dios. Nadie pudo detener el cristianismo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y nadie va a poder detenerlo. Pero si no es de Dios, así como comienza, así que se acaba, ¿verdad? El asunto no es aquellas personas que para mí tienen deseo de poder, de grandeza, de autoridad, o les hace falta un tornillito, que se dicen que son Dios. El problema de lo que más me asusta son las personas que lo siguen. Porque hay personas hoy en día que dicen que son Dios o que son salvadoras o salvadores, y lo peor es que la gente lo sigue. Eso es lo peor. Y en algunas ocasiones con una devoción más grande y más fuerte que la nuestra. Nosotros conocemos al Dios verdadero, tenemos la verdadera palabra de Dios, tenemos acceso directo ante el trono de la gracia a la hora que nosotros querramos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo nos podemos acercar confiadamente. Pero nos hace falta algo. Se llama entrega y devoción. Digan conmigo, entrega y devoción. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos aman a Dios? Todos amamos a Dios.
Ahora tenemos que empezar a demostrárselo. Hoy el Espíritu Santo me tocaba tanto ahí en la oración. Yo le decía a Dios: Dios mío, te necesito. De verdad te amo con todo mi corazón. Pero esta vida es tan ajetreada que es tan fácil olvidarse de ti y no tener mente para ti con el ajetreo del día. Y yo no quiero que eso me pase. Yo quiero que siempre en mi mente y en mi corazón mi Cristo esté presente, y que pueda entender que todo lo que llego a hacer o a tener es por la gracia de Dios y por su misericordia. Si respiro es por mi Cristo, si camino es por mi Cristo, si vivo es por mi Cristo, si trabajo es por mi Cristo, si como es por mi Cristo. Porque hay gente que no puede ni comer, necesita que le den de comer a través de una sonda. El estar aquí hoy es una gran bendición. Tenemos tantas bendiciones, y a la iglesia de Cristo lo que le hace falta es más entrega y más devoción, más gratitud, reconocer al Dios tan grande a quien servimos y el privilegio tan grande que tenemos de ser sus hijos. ¿Me dicen amén? Vamos adelante. Las doctrinas del Hare Krishna. El Dios Krishna, Krishna significa literalmente el completamente atractivo. Toda la literatura védica lo presenta como un personaje extremadamente bello y deseado ardientemente por los millares de pastorcillos que con él viven. Se dice que Krishna fue el creador de las castas, los brahmanes, la casta sacerdotal, etcétera, etcétera. ¿Okay? Los gobernantes y guerreros, los vaisyas, los agricultores y artesanos, etcétera, etcétera. Es una religión panteísta. El Señor Krishna tiene 4 dioses asistentes. Vasudeva y Sankarsana están en el medio, a la izquierda y a la derecha. Pradyumna está a la derecha de Sankarsana, y Aniruddha está a la izquierda de Vasudeva. Así están situadas las 4 deidades. ¿Okay? El mantra Hare Krishna. Hare significa energía y Krishna es el Señor Supremo. Dicen que cuando entonan el mantra reciben la energía del Señor Supremo. Yo les hago una pregunta. Toda esta gente que dice que recibe energía y que tú la ves que recibe energía, ¿de verdad recibirá energía? Seguro que sí, pero no de Dios, sino del enemigo. ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere hacer es engañar a la gente y separarla del camino correcto, separarla de Cristo, apartarla de Dios. Entonces hace manifestaciones espirituales y les deja sentir una presencia, pero no es la presencia de Dios. Satanás, dice la escritura, que tiene el poder de disfrazarse como ángel de luz, y que en los últimos días haría descender fuego del cielo. Y si fuera posible engañar a los escogidos, los engañaría. Si no es porque conocemos la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es que los cristianos no deben de ir detrás de las señales o detrás de las energías, sino que las señales nos tienen que seguir. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú vas siguiendo las energías o las señales o manifestaciones sobrenaturales, tú tienes que tener discernimiento, porque el diablo se disfraza como ángel de luz y es un imitador desde el principio. ¿Me siguen hasta aquí? Y no todo lo que se dice ser de Dios es de Dios. Es mejor que se haga realidad de la palabra de Dios cuando dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán esto, echarán fuera demonios en mi nombre, etcétera. Pondrán las manos sobre los enfermos, hablarán otras lenguas, etcétera. ¿Me siguen hasta aquí? La ley del karma. Enseñan que todos los seres vivos están sujetos a la ley del karma. No vamos a detenernos en eso porque ya hemos hablado mucho acerca de lo que es el karma. Jesucristo, Buda y Mahoma fueron solamente reformadores religiosos o acaryas que enseñaron de acuerdo con todas las instrucciones védicas, cuyo objetivo es llegar a la meta última de la vida, volver al Supremo. Diga conmigo: dicen que es un reformador religioso.
Yo les hago una pregunta: ¿será que nuestro Señor Jesucristo es solamente un reformador religioso? No. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo siempre recomiendo un libro, y lo quiero volver a recomendar, se llama Más que un carpintero. Y en ese libro, Más que un carpintero, el escritor hace una demostración de que no hay otra manera para explicar sino el amor de Dios, el que un hombre tan sabio, el Hijo de Dios, se haya entregado a una muerte tan horrenda, a un sacrificio tan terrible, tan doloroso, solamente por amor a nosotros. ¿Ustedes creen que si no hubiera una vida después de la muerte y un castigo eterno llamado infierno, Jesucristo hubiera permitido, se hubiera dado el lujo de sufrir de la manera en que sufrió? No. El precio que Él pagó, la sangre que Él derramó, fue para librarnos del castigo eterno. Hay un infierno, hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y al castigo eterno, que es el infierno, y hay uno estrecho y angosto que lleva a la salvación, y es Cristo Jesús quien nos lleva y nos regala vida eterna. ¿Me dicen amén? Déselo más fuerte al Señor. Digan bien fuerte: no es un reformador. Algunos otros dicen que Jesucristo fue un gran maestro. Jesucristo es más que un gran maestro, es el Salvador. ¿Alguien dice amén? Por eso entregó su vida por amor a nosotros. Un gran maestro no hace eso. Nadie lo ha hecho, solamente Él. Exponerse a la vergüenza a la que se expuso, al maltrato al que se expuso, a la presión a la que se expuso, que en su humanidad, en un monte, sudó gotas de sudor como de sangre. Tanta tensión, y oraba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo soportó todo por amor a nosotros. No es solamente un gran maestro, no es un reformador religioso, no es un gran profeta, es Dios encarnado, es el Salvador, es el camino, la verdad y la vida, el único que nos lleva al Padre, el único que nos da salvación. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo: ese es mi Cristo. Dice Romanos 2, 5 y 6: la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Juan 3:12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Acerca del cuerpo, ellos dicen, el Hare Krishna, el cuerpo ha de ser considerado como una condición de enfermedad. Un hombre enfermo no puede atenderse a sí mismo adecuadamente, a menos que nos curemos de esta concepción de que es una enfermedad la vida corpórea. No podremos saborear la dulzura de la vida espiritual. La Biblia dice lo contrario. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Diga conmigo: mi cuerpo no es mío, le pertenece a Dios. Por eso lo cuidamos. Cuando alguien les pregunte, o les diga: ay, es que ahí les prohíben tomar, ay, es que ahí les prohíben fumar, ay, es que ahí les prohíben usar drogas, ay, es que ahí les prohíben esto, les prohíben. No, no nos prohíben nada. La Biblia es clara. No hacemos todo eso porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios, y no somos nuestros. Ya le pertenecemos ¿a quién? Al Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo tengo que menguar para que Él crezca
en mí. Ahora Él es mi Señor, mi gobernador. Ahora yo soy su siervo. Ya no hago lo que se me da la gana. Ahora sigo su voz. Soy una ovejita que tiene oídos. El Señor habla, yo escucho su voz y le sigo. Él me da vida eterna y no pereceré jamás, dice Juan 10:27 en adelante. Ese es el cristiano con su cuerpo. ¿Me dicen amén? El alma. El Hare Krishna dice: para el alma nunca hay nacimiento ni muerte, y una vez que exista ella nunca deja de existir. Ella es nacida eterna, siempre existente, inmortal y primordial. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del alma? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Escuchen, el Señor formó al hombre del polvo de ¿qué? ¿Y sopló en dónde? En su nariz. ¿Aliento de qué? De vida. Y el hombre fue un ¿qué? Un ser viviente. Digan conmigo, una ánima viviente. ¿Qué es el alma? El alma está formada de 3 partes. Digan conmigo, mi intelecto, mis emociones y mi voluntad, mis decisiones. Eso es el alma. El asunto es que la Escritura dice: no tengan temor de aquellos que pueden matar el cuerpo. Antes bien, tengan temor de aquel que puede destruir sus almas en el infierno. El cuerpo muere, pero el alma nunca muere. ¿Me siguen hasta aquí? Estoy hablando de manera física. Lo que el alma experimenta es una muerte espiritual apartada de Dios en el infierno, o vida eterna en el paraíso con nuestro Señor. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso la palabra de Dios dice que el alma es la que sufrirá. Diga conmigo, intelecto, emociones o voluntad. Y el alma es la que disfrutará del paraíso eterno. Y la palabra de Dios nos dice que amemos y adoremos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. ¿Me dicen amén? Entonces, el alma o vive o muere. Cuando una persona, un ser humano muere físicamente, muere para vivir o muere para morir. En cuanto cierra sus ojos, es trasladado a su lugar eterno. Voltea a ver a alguien y dile: estamos hablando de la eternidad. ¿Me dicen amén? No estamos hablando de cualquier cosa. Yo siempre les digo: no se crean lo que las canciones dicen, que van a llevar no sé qué tanto para disfrutar con las diablitas o hacer fiesta allá en el infierno. No, ojalá fuera así, pero no es así. El infierno es real, el castigo eterno es real. Y cuando alguien muere, muere para vivir o muere para morir por la eternidad. Diga conmigo, la eternidad. En el sufrimiento dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por la eternidad. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Tenemos una eternidad asegurada con Él. Vale la pena sacrificar lo que sea en esta vida con tal de estar con Él por la eternidad. La eternidad no se compara a los años que podamos vivir en esta vida. ¿Me siguen hasta aquí? El gozo material. Luego también tienen otras enseñanzas. Vida en otros planetas. El universo está dividido en los sistemas planetarios superior, intermedio e inferior. La Tierra es considerada un miembro del sistema planetario intermedio. Krishna llama la atención al hecho de que aunque se entre en el planeta más elevado entre todos los planetas, llamado Brahmaloka,
aún así va a seguir la repetición de nacimientos y muertes. Los demás planetas del universo están llenos de entidades que vivas. ¿Qué dice el Salmo 16, 4 al 5? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas ¿qué? Mi suerte. Ahora, no me voy a meter a si hay vida o no en otros planetas porque no es el tema. ¿Okay? Ahí tengo mi opinión personal, ¿verdad? Lo único que sí le voy a decir es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay 3 cielos. ¿Cuántos cielos hay? 3 cielos. Juan en la visión del Apocalipsis dice que él ascendió ¿hasta dónde? Hasta el 3er cielo, ¿verdad? Y dice que si ya ascendió al 3er cielo, el primer cielo es ese cielo que nosotros vemos, las nubes, el cielo azul, el cielo gris. El segundo cielo es el cielo que no vemos, el universo, que solamente se explora a través de máquinas especiales o transporte especial. Pero detrás de ese universo está un 3er cielo que nadie ha podido llegar ahí ni llegarán. Y ahí mora el Señor. ¿Me dicen amén? Ahora, vida en otros planetas, no me voy a meter en eso, ¿verdad? Pero sí le voy a decir que hay objetos voladores no identificados, porque la Biblia habla de ellos. La Biblia les llama carros de fuego. ¿Me siguen hasta aquí? El asunto con los ovnis o la vida en otros planetas o los extraterrestres, desde mi punto de vista, la Biblia no lo dice de esa manera. Esta es mi opinión personal. El diablo en su astucia promueve todo esto a través de películas, a través de libros, a través de programas de televisión. Esto llamado fenómeno extraterrestre. Y tiene una buena explicación, el para qué. Llegará el momento en que millones de personas desaparecerán y nadie se explicará cómo. Entonces este fenómeno cae como anillo al dedo para decir, ¿se lo llevaron los extraterrestres? No nos llevaron los extraterrestres, nos llevó Cristo Jesús. Me dicen amén, déselo fuerte al Señor. Pero a la gente, para tranquilizarle, pues quizá le vayan a decir, no le estoy diciendo que eso va a decir el gobierno, pero cabe la posibilidad. ¿Me siguen hasta aquí? Y por eso es que me atrevo a decir, ya dogmatizando, que es una muy buena artimaña del enemigo que en varias religiones se enseña acerca de esto y traiga comezón acerca de esto para dar una explicación cuando desaparezcamos millones de personas, ¿verdad? El gozo material, no jugar, no intoxicarse, no practicar sexo ilícito, no comer carne, pescado ni huevos, el servicio en el templo, etcétera, etcétera. Cosas que hacen para su Dios, ¿ok? Vamos adelante. Los niños de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? La influencia del movimiento hippie nacido en los Estados Unidos trascendió a la juventud mundial y la protesta de los jóvenes contra la sociedad organizada se mezcló con la liviandad. Durante esta época, millares de adolescentes abandonaron sus hogares, acabando por vivir como nómadas y peregrinos. En este ambiente surgió una nueva secta, los niños de Dios. Diga conmigo, los hippies. Una de las peores épocas que ha atravesado Estados Unidos. Jóvenes nómadas en contra de la religión y del gobierno, organizados, queriendo la libertad que hoy en día los jóvenes empiezan nuevamente a buscar. Y parece que se va a volver a repetir. Yo ya escucho de jóvenes que no quieren estudiar, no quieren trabajar, que lo único que quieren es una van para recorrer todo Estados Unidos, en donde se queden sin dinero, se establecen unos días, buscan un trabajo temporal, agarran otro poquito de dinero y siguen su camino. ¿En dónde se bañan? En gasolinerías. ¿En dónde viven? En sus venes. ¿Tienen trabajo estable? No lo tienen. ¿No quieren comprar casa? No. Eso es lo que se está escuchando hoy en día.
Por eso decimos que lo viejo, lo antiguo de nuestras épocas se está volviendo a repetir esta generación, y que sea Dios quien nos ayude, porque está terrible. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí surge, los niños de Dios. Esta nueva secta fue un intento de adaptar un sistema religioso al modo de vida de los hippies. Diga conmigo: adaptar la religión y la Biblia a mí, a mis gustos, a mi estilo de vida. Y hoy en día esa misma técnica y esa misma táctica está utilizando la iglesia contemporánea, donde se le enseña o se le dice a la gente o se le predica a la gente lo que la gente quiere escuchar. Se les da lo que la gente quiere. Si la gente quiere un show, les damos un show. Si la gente quiere cierto estilo de música, le damos. Si la gente quiere un servicio corto, le damos un servicio corto. A la gente lo que pida. Eso es lo que estamos viviendo en la iglesia contemporánea. Terrible. Porque estamos confundidos. Diga conmigo: yo tengo un Señor. Yo no voy a gobernar a Cristo, ni sus mandamientos, ni la manera en que Él estableció la iglesia. Yo me adapto a lo que Cristo estableció. No adapto la iglesia a mis gustos y a mis preferencias. ¿Me siguen hasta aquí? Ellos sí lo hicieron, los niños de Dios. Adaptar el sistema religioso al modo de vida de los hippies y de los viciados, cuando lo ideal habría sido a lo contrario. De aquí que el abandono de la familia, el libertinaje, el sexo y también los vicios formaron parte del modo de vivir de los adeptos de la nueva ¿qué? Religión. Entonces los niños de Dios son como las iglesias inclusivas de hoy en día, ¿verdad? No vamos a aceptar a todo mundo puede hacer lo que. Vamos a adaptarnos al sistema, vamos a adaptarnos a la sociedad. Entonces, cuando la iglesia se adapta a la sociedad, ya no exige cambios. Y tenemos una iglesia llena de drogadictos, de fornicarios, de todo lo que usted se puede imaginar. ¿Me explico? Empezando por los dirigentes, por el pastor. Con decirle que hay hasta iglesias nudistas. Y el pastor predica desnudo y los congregantes llegan a la iglesia desnudos. Y se hacen llamar iglesias. Y se hacen llamar pastores. Y supuestamente predican la palabra. Hay iglesias supuestamente de viciosos que mientras están predicando se están drogando. Y han hecho noticia en los medios, porque una iglesia no es así. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: Dios exige cambio. Pero ellos decidieron adaptar. Entonces, por lo cual pasó el mundo, la secta cambió algunas de sus doctrinas. Sin embargo, sigue siendo un gran peligro para nuestra juventud. Como veremos más adelante, los principales valores morales de los cristianos son despreciados o se vuelven motivo de mofa de parte de los maestros de esta terrible secta. Yo les hago una pregunta. Escuchen esto. ¿Qué pasaría si les preguntamos a nuestros jóvenes si vivir en unión libre es pecado? ¿Cuál creen que sería nuestra respuesta? Ellos ya lo empiezan a ver normal, porque esta sociedad. Oh, I'm living with my boyfriend. Estoy viviendo con mi novio. La Biblia le llama a eso pecado de ¿qué? De fornicación. Y dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, los hechiceros, idólatras, borrachos, afeminados, homosexuales, etcétera. Y todos los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La Biblia es clara. ¿Qué pasa si ustedes les preguntamos a nuestros jóvenes si está bien tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Qué nos dirían? Quizá nos dirían: todo el mundo lo hace. En la escuela es lo que se escucha. Ajá. Y si les preguntamos si fumar marihuana es malo, ¿saben cuál va a ser su respuesta? Es un antiestresante. Por eso ya la legalizaron. Ya se puede utilizar la marihuana recreacional y nada más la usamos para el estrés.
Porque el diablo se ha encargado de a lo malo llamarle bueno y a lo bueno llamarle malo. Esa es la época en la que vivimos. ¿Me siguen hasta aquí? Se adaptó a la iglesia a los gustos y a los vicios. Y cuando tú vienes a predicar una sana doctrina, pues la gente se burla. Porque estamos anticuados, atrasados, vivimos en una box, no somos open mind. ¿Verdad que sí? La Biblia es Biblia y es palabra de Dios. Y no hay nada que se le pueda cambiar. Es más, no se le puede agregar ni quitar. La palabra es palabra. Y lo que Él exige, lo exige y lo seguirá exigiendo. No importa cuánto cambie la sociedad. Y si yo pienso en la eternidad y busco la eternidad, yo debo de adaptarme a mi Cristo, a mi Señor. Y no tratar de adaptar su palabra a mí, a mis gustos, a mis preferencias. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. Niños de Dios es el nombre de una secta fundada en 1970 por David Brandt Berg, un evangelista itinerante de la Alianza Cristiana Misionera en los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. Gente que se hacen llamar pastores están dirigiendo iglesias y están predicando falsas doctrinas. Escuché a una iglesia inclusiva decir que ellos no iban a hacer todo lo que la Biblia dijera. Es más, había muchas cosas en la Biblia en las cuales el pastor no estaba de acuerdo. Yo me quedé sorprendido. Una entrevista de un pastor a un canal de televisión aquí en los Estados Unidos. Y yo digo, si no crees la Biblia, entonces no te hagas llamar pastor. Y no le digas a los congregantes que son una iglesia, están alejados de ser una iglesia. Mejor pónganse comunidad de hermanos, comunidad de amigos o compañerismo. Sabrá Dios, pero quítense iglesia, quítate el nombre de pastor. Porque un pastor que no cree en la Biblia o que está en desacuerdo en la Biblia no debería de llamarse pastor. ¿Me estoy explicando? Es terrible. Y así comienzan muchos. Diga conmigo, puede que empiecen bien, pero terminan mal. Y ese es un problema. Y esos son los peores. Los falsos maestros que empezaron bien y terminaron mal. Y lo peor, terminan atacando de donde ellos salieron. Terminan atacando la verdad. Y sin fundamento, que es lo peor. Se convierten en aliados de Satanás. Durante algunos meses, Berg y su familia y cerca de 50 discípulos viajaron por los Estados Unidos y el Canadá predicando sus doctrinas liberales y confusas. Diga conmigo, doctrinas liberales. La esencia de la doctrina liberal dice: haz lo que quieras, vive como quieras, vístete como quieras, porque a Dios lo único que le importa es el corazón. ¿Lo han escuchado o no? Muchas. Esa es la teología liberal o la doctrina liberal. Por eso nuestra iglesia no somos ni legalistas ni liberales, nos mantenemos entre medio, porque los dos extremos son malos. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Será que a Dios lo único que le importa es el corazón? Hay que leer más la Biblia para que veamos qué es lo que le importa al Señor. Somos templo y morada. Dice la escritura que de toda palabra que salga de nuestra boca nos juzgará el Señor. Y nos dice muchas cosas más que el corazón. ¿Vamos bien hasta ahí? Con sabor especial para los hippies y viciados. Diga conmigo, sabor especial. Yo a veces escucho, como ahora que estamos dando el curso para predicadores. Ay, Dios mío, escuché le voy a llamar hermano porque no me consta, ¿verdad? Americano, diciendo que el mensaje desde el púlpito cristiano no debería de ser más de 20 minutos porque la gente se aburre. Yo me quedé como, Dios mío. Entonces le voy a dar lo que a la gente le gusta, lo que la gente quiere. ¿Me siguen hasta aquí? Tengo que darle un sabor bonito para que la gente venga. Tengo que traer al mundo a la iglesia para que la gente no creyente se sienta bien entre nosotros.
Arrancamos el culto con una canción secular para que toda la gente no cristiana entre en ese compañerismo y ese calor con la iglesia, para asimilarlos. Eso es lo que hacen muchas iglesias. ¿Me siguen hasta aquí? No, no. ¿Cuándo iremos a entender como iglesia que la gente está asqueada del mundo? Cuando vienen a la iglesia no quieren encontrarse con el mundo, quieren un cambio real y verdadero, quieren algo diferente. Yo no entiendo por qué la iglesia de hoy en día, la iglesia contemporánea, quiere traer el mundo a la iglesia. No lo entiendo todavía. Para que se emocionen, para que brinquen, les ponemos punchis punchis y aventamos pelotas en el culto, ¿verdad? Es que hay que emocionar a los jóvenes. Les pones un punchis punchis, luces disco y pelotas con neón, y ya hiciste el culto perfecto para la juventud. Hay tiempos para hacer eso en alguna actividad especial de jóvenes, pero no en el culto de jóvenes. No sé si me estoy explicando. Esa es la iglesia en la que vivimos, darle sabor especial para los hippies y viciados. Durante ese periodo empezaron a llamarse a sí mismos niños ¿de quién? De Dios. Y a su líder le empezaron a llamar Moisés, David o simplemente Mo. ¿Ok? El nombre Moisés es un homenaje al Moisés de la Biblia por parte del nuevo profeta. Berg formuló entonces su programa de estructuración de la nueva secta y viajó a Europa e Israel para explorar las posibilidades de establecer colonias o comunidades en el extranjero. En 1970, cerca de 120 adeptos de la nueva secta habían obtenido permiso para propagar oficialmente su doctrina en Texas y en California a través de la televisión. Lo hicieron en asociación con otro grupo mucho más fuerte en aquella época, la Gente de Jesús, que les concedió todas las facilidades para divulgar la nueva herejía. De un número de aproximadamente 500 miembros en aquel tiempo, el grupo se expandió y creció hasta llegar a cerca de 4,000 miembros que dedicaban su tiempo integral a la organización. Todo esto aconteció en poco de más de un año y se organizaron cerca de 400 colonias por todo el mundo. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. Las colonias se reúnen normalmente, página 169, en una casa donde tratan de tener todas las cosas en común. Cuando una persona comienza a formar parte de una de esas colonias, se le llama bebé. Solamente después de 3 meses de entrenamiento en que aprenden a someterse a la nueva forma de vida, se enrola en un grupo de visitación. Y de ahí siguen y siguen con sus cosas, ¿verdad? Eso sí, son buenos y creativos para organizar, ¿verdad? Como hoy en día hay ciertas personas que hacen ciertos retiros en los cuales la liturgia del retiro es intocable. ¿Ok? No se puede cambiar. Si se cambia, ya no funcionó. Si está estipulado que después del retiro los hombres o las mujeres o los jóvenes tienen que entrar corriendo, tienen que entrar corriendo, porque si no, ya no funcionó. No sé si me estoy explicando. Le damos más énfasis a lo secundario que a lo principal. La transformación de las vidas no viene ni está en la liturgia, ni en los nombres que le pongas, ni está en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Déselo más fuerte al Señor ese aplauso. Doctrinas. Vamos a ver qué creen ellos. Cristianos nómadas revolucionarios. Les gusta ser llamados así. Afirman que son cristianos y que andan como apóstoles de Cristo, que no tenían dónde reclinar ¿qué? La cabeza. Les digo que para sacar versículos e ideas de los versículos la gente es tremenda. Entonces diga conmigo, cristianos revolucionarios. Tú te encuentras con uno de esos cristianos que se hacen llamar cristianos y te van a decir: hey, no, yo soy un revolucionario. Lo peor es que se la creen, revolucionando para mal, no para bien.
Tenkog viene del inglés thanks, gracias, y de Kog, children of God, niños de Dios. Es un término aplicado a los parientes y amigos de los adeptos que contribuyen regularmente para la manutención de las colonias. Free Cog viene del inglés free, libre, y de Cog, children of God, niños de ¿quién? De Dios. Es un grupo de padres que están dispuestos a ceder libremente a sus hijos para la organización. Por lo regular, los adeptos son sustentados por un fondo financiero formado del arrendamiento de la donación de estos padres, o también de ventas de impresos asignados por Mo. ¿Quién es Mo? El líder principal, ¿ok? ¿Se imaginan que llegara alguien diciéndome, hey, pa, en lugar de decirme pastor? Es como que es mucho, ¿no? Es terrible. Vamos adelante. Todas las cosas son puras para los puros. Con este pensamiento básico, para los niños de Dios, nada está prohibido, ni nada es indecente ni impuro. ¿En dónde está esas palabras? Hoy lo leímos. Está en la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me siguen hasta aquí? Sacan partes de la Biblia fuera de contexto y las adaptan a lo que ellos quieren, no a lo que realmente dice la Escritura. ¿Vamos bien? La Biblia dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos o incrédulos nada es puro. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces ellos sacan fuera de contexto la palabra de Dios, y es una religión en que todo vale. No exige cambio de vida, ni conversión, ni santificación, sino adaptación a su manera libertina de vivir. La literatura, cualquier persona que ya haya hojeado un folleto escrito por Mo, que representa la filosofía del movimiento, puede notar su irreverencia para con quién, para con Dios. Estamos en una etapa de la iglesia cristiana que eso es lo que estamos viendo, y cada vez me sorprendo más. Y no se diga en la iglesia anglosajona, en la iglesia de habla inglés. El último mensaje que escuché de un pastor morenito en una iglesia bien grande estaba diciendo que Jesús era su stripper. Imagínense ustedes eso. Y la gente emocionada y diciendo amén y cantando canciones de gozo, porque él estaba diciendo que Jesús era su stripper. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre comparar al Rey de Reyes y Señor de Señores con un stripper? Si no me creen, búsquenlo en YouTube. Pastor que llama stripper a Jesús, y ahí lo van a encontrar. No les estoy mintiendo. Irreverentes en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Yo se los dije en una ocasión. Otro pastor de una iglesia muy grande se le ocurrió hacer el ejemplo de Jesús echándole lodo al ciego, y agarra literalmente gargajos y le empieza a llenar de saliva a una persona de la congregación. Diga conmigo: irreverentes a Dios y a su palabra. Eso es lo que estamos viendo. No con el nombre de niños de Dios, pero se están infiltrando sus enseñanzas y sus creencias. ¿Me siguen hasta aquí? Digan conmigo: el sexo libre. Siempre que hay amor, el sexo es ¿qué? Libre. Amor es amor. Nosotros tenemos un Dios sexy, una religión sexy y un líder muy sexy, con un grupo de jóvenes seguidores extremadamente sexys. Si a usted no le gusta el sexo, váyase tan pronto como pueda, dicen ellos. Habiendo amor, hasta puede aceptarse la poligamia, dependiendo del país en que estén los adeptos de Mo. Él recomienda que se trate de obedecer a las autoridades para no crear
problemas. El matrimonio es simplemente definido como dormir con alguien o tener relaciones con alguien. Si usted duerme con alguien, entonces usted se ha casado con esa persona. No existe una ceremonia formal, no hay un contrato, no hay nada. Y siguen depravando el matrimonio, cuando la Escritura dice que honroso es delante del Señor. Pregúntale a algún joven la importancia del matrimonio. Es más, hasta los adultos de esta generación. ¿Y sabe qué le van a decir? Es un simple papel que no lo necesitas. Wow. Voltea al que está a tu lado y dile: hay que leer más la Biblia. Sobre la oración, tienen la costumbre de orar por todo lo que van a hacer, desde el simple ir en bicicleta hasta cosas de gran responsabilidad. Nosotros siempre oramos juntos por la mañana, dicen ellos. Esta es una de las primeras cosas que hacemos. ¿Será que hablar con Dios lo puede hacer una persona liberal? O creer que hablan con Dios, pues, o orar, pues, hacer una oración. Dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Hay gente que le habla a Dios, pero hablarle a Dios ¿te hace un cristiano? ¿Te hace un creyente? No. ¿Orar a Cristo te hace un cristiano? Hay mucha gente confundida hoy en día, que piensan que por hablar con Cristo o hablarle a Dios, ya se echaron a Dios al bolsillo, ¿verdad que sí? ¿Los ha conocido o no? Yo por eso todas las mañanas yo me encomiendo a mi Diosito. Pero tienen y viven una vida terrible, perversa, apartada. Pero se encomiendan todas las mañanas a su Diosito. Yo todo lo que hago, yo lo hago, yo voy en el nombre de mi Dios. ¿Cuál Dios? El Dios a quien no sigues, a quien no obedeces. ¿Cuál Dios? Pero todo mundo tiene su Dios. El Dios que se forman para sí, de acuerdo a lo que ellos quieren, no el Dios verdadero, el Dios de ellos. Jesucristo enaltece en la vida de Jesús tan solo hasta el punto en que pueden hacer comparaciones que les agraden. Dicen que era como ellos, nómada, no tenía propiedades, predicaba el amor, era revolucionario, se levantaba contra la sociedad y las religiones organizadas, y quería que en el mundo se formara un reino que estuviera de acuerdo con sus convicciones. Dicen que el reino de David se está cumpliendo ahora con la predicación que hacen. A los que no están unidos a ellos, que no simpatizan con ellos, les llaman siervos del diablo, robots, decadentes, eclesiásticos, sin Dios, muertos, etcétera. Diga conmigo: esos somos nosotros para ellos. Cualquiera que no esté de acuerdo no tiene cerebro. La predicación, en resumen, la predicación de los niños de Dios es la siguiente. Dicen haber sido llamados y enviados como nómadas por el mundo para predicar el cristianismo total. Lo abandonan todo, dejan la Babilonia, el sistema, y sufren persecución por causa de su fe. Y por ahí, si quieres seguir leyendo más loqueras, pues puedes seguir viendo más de lo que creen. La Biblia dice lo siguiente, la Escritura, Tito 3:10 al 11: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Diga conmigo: se ha pervertido. Cualquier hombre, persona, religión, secta que cause división de la sana doctrina, de la verdad bíblica, de lo establecido por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, cualquiera que vaya en contra, se ha pervertido. ¿Quieren que se los diga de una manera bíblica? Si alguien les predicare un evangelio diferente al que les he predicado, dice Pablo, sea maldito, sea anatema. Eso es lo que la Escritura dice al respecto. Por eso que Dios nos cuide de guardar siempre la sana doctrina y de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Wow, dile al que está a tu lado: a leer la Biblia.
¿Alguien dice amén? Dígame fuerte, a leer la Biblia se ha dicho. Y con alegría de corazón cerramos con el capítulo 21. Y con eso terminamos religiones, sectas, herejías. Y es la iglesia de la unificación o los Moonis, ¿verdad? Iglesia de la Unificación es el nombre abreviado de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, fundada en Seúl, Corea, en 1954 por Sun Myung Moon, algo así. ¿Okay? Por ahí va. Y establecida en América en 1973. Esta falsa secta es identificada en todo el mundo bajo diversos nombres: One World Crusade, International Cultural Foundation, Creative Community Project, Track Club, Association for Research of Principles y muchas otras. ¿Okay? Es una secta que se esparce rápidamente por todo el mundo. Según muchos críticos, hay una semejanza bien grande entre las relaciones del Moon con sus seguidores y las de los fanáticos de la Guyana con su líder Jim Jones. Tienen los mismos principios, como veremos ahora. ¿Okay? Recuento histórico. De repente apareció un hombre afirmando que era capaz de traer nuevas ¿qué? Esperanzas y una nueva era. Sun Myung Moon, coreano, evangelista, millonario, industrial y fundador de la Iglesia de la Unificación. Nacido en Corea del Norte en 1920 de padres presbiterianos, Moon empezó a predicar cosas extraordinarias cuando tenía tan solo ¿cuántos años? 12 años. Y vamos por aquí. ¿De padres qué? Presbiterianos, una denominación cristiana evangélica. Empezó a predicar cosas extraordinarias cuando tenía ¿cuántos años? 12 años. Es bien bonito ver a un niño de 12 años predicando, enseñando. Yo lo viví. Pero todavía me acuerdo las loqueras y las tonterías que enseñé y prediqué. No podemos basar una enseñanza o una doctrina en la predicación de un niño de 12 años. Si es buena, gloria a Dios. Si está fundada en la Biblia, gloria a Dios. Pero si está o viene con cosas extra fuera de la escritura, tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes saben que los niños solamente imitan lo que ven. Por eso hay tantos videos de niños que están con sus hermanos. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, tú vas. Y empiezan a jugar imitando lo que escuchan en las iglesias. Yo les conté que en una ocasión mis niñas estaban en la alberca y Laila estaba bautizando a Aileen, porque ven a papá bautizar gente. Entonces estaban en la alberca y Aileen, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sepultados con Cristo, resucitados con él. Ahí está Aileen haciendo así, chiquititas, porque ellos imitan ¿qué? Lo que ven. De ahí a pensar que tienen revelaciones especiales y todo eso, y ahí tenemos que tener mucho cuidado y fundamentarlo o filtrarlo a través de la escritura. ¿Vamos bien hasta ahí? Afirma que en 1936 estaba orando en un monte cuando se le apareció Jesucristo. Otra vez las apariciones. ¿Se dan cuenta que la mayoría de sectas vienen con apariciones, revelaciones, sueños y todo eso? Se le apareció Jesucristo y le dijo que había sido elegido. Otra vez los elegidos. Ay, Dios mío bendito. Yo no sé cuándo vamos a terminar con los elegidos. Todos esos pastores que vengan y digan, Dios me eligió a mí, tengo un mensaje especial de parte de Dios que solo me lo dio a mí. Tenga cuidado, nadie viene con un mensaje especial. El único mensaje especial nace de la palabra de Dios. Hoy yo traigo revelación. La revelación que queremos escuchar es la Biblia, porque todo lo demás puede traer error y la Biblia es sin error. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego dice que tenía una misión grande e importante. Moon relata que fue llamado para asumir la tarea y completar el cristianismo inacabado. ¿Ustedes creen que hay un cristianismo inacabado? No.
Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento que relatan el cristianismo que nuestro Dios nos dejó para que siguiéramos, con todas las pautas necesarias para seguir al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Que la gente no quiera leer la Biblia, eso es otra cosa, pero el cristianismo establecido está en su palabra, en el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien? Afirma además que durante los 9 años que siguieron a esa aparición le fue revelada una serie de principios. Diga conmigo: Dios me reveló principios. Ya cuando escuchen esas dos palabras seguidas, revelaciones nuevas y principios nuevos, o claves nuevas, o secretos, porque tienen que poner un título así bien llamativo, ¿verdad? ¿Para qué? En homilética le llamamos a eso títulos extravagantes. ¿Para qué? Para llamar la atención, simplemente. Esto dio por resultado que adquirió la capacidad de entender claramente la naturaleza del universo, el significado real de la historia, la interpretación real de las parábolas y símbolos bíblicos. Yo les hago una pregunta: ¿será que se necesita revelación especial para entender las parábolas y los símbolos? ¿O se necesita estudio? Se necesita estudio. Lo único que necesitas es una clase de hermenéutica. That's it. Si quieres tomarla, la tenemos en YouTube, Iglesia Cristiana Elevation Point. Te vas al playlist y buscas hermenéutica. Con los 4 principios básicos de la hermenéutica, tú tienes para entender e interpretar correctamente las parábolas. Ahora, si quieres entender correctamente símbolos, ya tienes que estudiar hermenéutica especial, y también están ahí las reglas de la hermenéutica especial para Apocalipsis y libros poéticos. Es lo único que necesitas, porque cuando empiezas con nuevas revelaciones sin estudio, ahí viene la división y la desviación y el apartarse de la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Cerramos con las doctrinas. Algunas doctrinas falsas: la unificación con Dios. Siempre que oran, piden que la palabra de Dios, la personalidad y el corazón de Dios los unifiquen con la divinidad. Creen que mediante el perfeccionamiento individual el hombre puede ser uno con Dios, la propia esencia de la divinidad. Diga conmigo: yo no soy Dios. Yo no soy uno con Dios. Yo soy un hijo de Dios. El único que es uno con Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Siguiente, el propósito de la creación. Creen que el propósito principal de la creación es establecer la familia perfecta. Así pues luchan por el retorno a la gloria de Dios como existía entre Adán y Eva y sus hijos antes del pecado. Predican el regreso al estado primitivo y paradisíaco del hombre, y creen que Mun, que es el hombre escogido por Dios para formar esa familia. La paz universal. Predican la perfección propia del hombre y la paz, la libertad y la felicidad. Diga conmigo: paz, libertad y felicidad. Les hago una pregunta: ¿Jesucristo prometió todo eso? En la vida futura sí, pero en esta vida dijo: en esta vida tendréis aflicciones, van a ser perseguidos por mi nombre, por mi causa, van a ser vituperados, incluso los van a matar por mi nombre. Cuando alguien viene simplemente a prometerte paz, felicidad y todas estas cosas que él viene a ofrecer, estamos en un problema. Satanás, el enemigo, dicen que el mundo está en las manos de Satanás, fue perdido por el hombre que debe luchar para reconquistarlo. Satanás sí es el príncipe de este mundo. Ahí están bien. En donde están mal es que nosotros no debemos recuperar nada, porque aquí solo somos peregrinos y extranjeros, y no nos aferramos a este mundo, porque nuestra morada está en la eternidad. Todo en este mundo es perecedero y no debemos de recuperar nada, ni mucho menos de las manos de Satanás. A mí me enseñaron que cuando algo se cayó, ya lo chupó el diablo. Ya no lo recoge, lo tiras a la basura. Pero hoy en día en el cristianismo le queremos arrebatar todo al enemigo. Ya hasta le hacen canciones al enemigo.
Satanás, yo te arrebato mi familia, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Satanás, hoy la gente está más interesada a hablarle a Satanás que al Dios que da todas las cosas. Yo lo que Satanás quite, yo no quiero nada de regreso de él. Yo quiero algo nuevo de parte de Dios. A mí no me interesa lo que Satanás me quitó. ¿O ustedes creen que el buen siervo Job quería todo lo que Satanás le quitó? No. ¿Quién fue el que le volvió a dar y más de lo que tenía? ¿Satanás o el diablo o Dios? Entonces, ¿por qué el cristiano de hoy en día le quiere quitar todo a Satanás? Dile al que está a tu lado, ya lo chupó el diablo. No le andes tratando de quitar nada a Satanás. Es más, el único que puede pelear y reprender completamente al enemigo es Dios. Por eso lo reprendemos en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Me dicen amén? Necesitamos cambiar y volver a la Biblia. ¿Me dicen amén? Ya basta de andarle queriendo quitar al enemigo todo lo perecedero, todo lo que no sirve, y comenzar a clamar a quien debemos de clamar, a Cristo Jesús. Amén. Déselo más fuerte al Señor, por favor. La oración, sus oraciones son elegantes moldes enseñados por Moon. Diga conmigo, oraciones enseñadas. Verdaderos lavados cerebrales que deben de ser practicados por sus fieles, carecen totalmente de sabor bíblico y cristiano. Diga conmigo, oraciones aprendidas. Eso la Biblia le llama vanas repeticiones. Orar es conversar con Dios, hablar con Dios, como cuando hablas con otra persona. No repetir algo que te enseñaron. ¿Me siguen hasta aquí? El trabajo en sus oraciones prometen siempre trabajar ardua y continuamente en pro del establecimiento de la verdadera familia. Prometen fidelidad absoluta a Moon en lugar de a Cristo y a sus principios en lugar de los principios de la palabra de Dios hasta el fin de su vida. Prometen dar la vida. Aquí hay un gran peligro en la fe de los fanáticos moonis. Al igual que los adeptos de Jim Jones, prometen dar su propia vida en la lucha por sus ideales y se responsabilizan totalmente prometiendo cumplir el deber y la misión que les ha sido conferida. Diga conmigo, dan su vida por esa secta, por esas creencias. Una secta falsa. ¿Ok? Jesús no es el centro de la atención, niegan su divinidad y no lo colocan en primer lugar en su culto. Afirman en contrapartida que Moon es el Mesías moderno, una segunda revelación ¿de quién? De Cristo. Tienen otras fuentes doctrinales además de la Biblia, que eso ya es un peligro. Dicen que son los únicos que están en lo cierto, eso es un peligro. Emplean la falsa interpretación. Las interpretaciones fantasiosas de Moon sirven tan solo para satisfacer sus falsas doctrinas. Moon predica, al igual que todos sus equivalentes, que su interpretación es la única cierta. Y ahí tenemos un terrible problema. La interpretación cierta es la que sigue las reglas de interpretación. Le enseñan al hombre a desarrollar su propia salvación. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, y esto no de nosotros, pues es una dádiva ¿de quién? De Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Son proselitistas, es decir, no buscan sus neófitos predicándoles a los enfermos, los afligidos y los necesitados. Aprovechan la fe de las personas de menos experiencia y lanzan la red en cualquier pecera que encuentran. Diga conmigo, los inexpertos. ¿En qué? En la palabra de Dios. A esos son a los que buscan. ¿Por qué? Porque son presas fáciles. Entonces,
podremos observar que los principios son los mismos. Fueron iluminados desde niños, tuvieron una visión, iluminación, aparición, etcétera. Fueron escogidos para una nueva misión, reciben dones especiales, se apuntalan siempre en Buda, en Jesús o en Mahoma. Tienen un mensaje diferente, van a revolucionar al mundo y pretenden anular todas las religiones. Diga conmigo, un mensaje diferente. Y con esto quiero cerrar. Hoy la iglesia y la enseñanza bíblica se pervierte porque la gente quiere traer un mensaje diferente. Le llaman un mensaje fresco. El mensaje que predicamos, lamento decirles, que no es un mensaje nuevo. Se ha predicado ya hace más de 2000 años. No se le puede agregar ni se le puede quitar. Es el mensaje del Cristo que predicamos, a Cristo Jesús sacrificado, crucificado y resucitado. El único por quien podemos ser salvos, nuestro Rey, Señor y Salvador. Algo nuevo, algo diferente, corre muchos riesgos. Se puede presentar de una manera diferente, pero no puedes cambiar el mensaje. La esencia del mensaje la tienes que transmitir tal y como está en la Escritura. La presentación varía y cambia a través de los años. Eso no se niega, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Cuando yo digo les traigo secretos no revelados, ya hay problemas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la Biblia es la revelación completa que el Señor nos quiso dar. Amén. Dile que está a tu lado, ten cuidado con los que vienen proclamando algo nuevo. Amén. Lo único que quieren es alardear y ganar adeptos. That's it. Ustedes nunca van a ver, y esta va a ser la conclusión, nunca van a ver a su servidor, predicadores o maestros de nuestra iglesia alardeando para llamar la atención. Si de alguien tenemos que alardear, es de Cristo Jesús y de su bendita palabra. De ahí crear polémica, controversia, extravagancia, simplemente para llamar la atención como iglesia, como predicador, con el único ser, con el único la única necesidad de ser famoso, de ser reconocido. Eso no lo verán. Los siervos de Dios tienen que menguar para que Cristo crezca. ¿Alguien dice amén? A quien se predica en las iglesias es a Cristo. Los aplausos, la honra y la gloria es para Cristo Jesús. En el momento en que un ser humano, un siervo de Dios, comienza a ocupar el lugar de Cristo, debe de desaparecerse de los medios. No todo el mundo lo hace, pero hay un pastor, no me recuerdo bien el nombre, pero de descendencia asiática, que la gente lo comenzaba a ver como una figura demasiado especial. ¿Y saben qué hizo? Dejó la iglesia que estaba pastoreando y comenzó a pastorear de una manera diferente, porque ya el foco de atención no era Cristo, sino era la persona de Él. Nunca puedes darte lujo, por más predicadores favoritos que tengas, o incluso si el pastor de tu iglesia es el pastor, tu predicador favorito, nunca podemos darnos el lujo de ver al siervo, al instrumento, y quitar la mirada de Cristo el Señor.
porque solamente instrumentos somos en sus manos. ¿Me dicen amén? Terrible problema, el deseo de ser famoso, de ser reconocido. ¿Para qué? El que debe de ser reconocido es Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Pero hoy en día los predicadores ya no quieren ser siervos. Ahora quieren viajar en aviones en primera clase, hospedarse en hoteles 5 estrellas, cobrar conferencias con un porcentaje de las entradas. Y se ha perdido el evangelio y la verdad por la riqueza y la ambición al dinero. Es terrible. Ya no importa nada, lo que importa es cómo me supero para ser reconocido y empezar a hacer conferencias, para empezar a hacer más dinero. Terrible, terrible. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la mayoría de los que hacen eventos cristianos ya no es como en mis tiempos. Hoy en día son empresarios que rentan estadios, locales, traen a un cristiano famoso, un grupo famoso, un predicador famoso, cobran las entradas, hasta haciendo diferencias con boletos VIP. Y ellos hacen el negocio y ni siquiera son cristianos, muchas veces, muchos de ellos. Se los digo con las evidencias y las noticias. Muchos famosos cristianos han llegado a eventos que han hecho empresarios no cristianos solamente para hacer negocio. En mis tiempos no era así. Yo me recuerdo que mi mamá me llevaba a las cruzadas del pastor Gille Ávila. Las hacían en una plaza. Si lo hacían en un local, se unían las iglesias locales y pagaban el local para que la entrada fuera gratuita. Y había un montón de gente. Y si te escabullías, eras VIP, no lo pagabas. Pero en el polvo y con la lluvia y con todo, la palabra de Dios era predicada y eran cientos las almas que venían a los pies de Cristo. Necesitamos volver a la evangelización verdadera. Necesitamos volver a ser iglesia y dejar de convertir la iglesia en un negocio. Necesitamos que cuando se predique la palabra, se predique sin intención de ganancias deshonestas. ¿Por qué les digo esto? Todos los que empezaron religiones y sectas tenían dos cosas: deseo de poder, reconocimiento y autoridad, y dinero. Triste realidad que está llegando a la iglesia cristiana evangélica, y que Dios nos libre. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cerramos con eso. Nos quedan 2 minutitos. ¿Alguna pregunta? Era la conclusión. Teníamos que cerrar fuerte. Ya la próxima semana tenemos